Ya. Muy buenos días a todos. Espero que todos se encuentren bien, disfrutando de las bendiciones de Dios, a pesar de la pandemia. Ojalá que todos tengamos el ánimo arriba, porque sabemos que Dios siempre está con nosotros. En el primer libro de la Biblia, en Génesis 2, verso 7, nos dice la palabra de Dios que Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Polvo de la tierra, un puñado de polvo, y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre así se convirtió en un ser viviente. Ese fue el inicio de una creación de los seres humanos, pero que también el día de hoy se sigue repitiendo en una recreación, como lo vamos a ver a través de este mensaje. ¿Quién fue María Magdalena? Quizás muchos opinen de ella de una manera equivocada, sin conocer lo que realmente dice la Biblia acerca de esta mujer. Recordemos que en la época en que ella vivió, la mujer no tenía valor alguno dentro de la comunidad judía. Dentro del pueblo judío, la mujer no era aceptada en ninguna forma, ni aún en los juicios como testigo podía la mujer ser digna de confianza en las palabras que ella decía. ¿Quién fue María Magdalena en realidad? Lo único que podemos decir acerca de ella con toda certeza es lo que nos dice la Biblia. Y la Biblia nos dice que cuando Jesús predicaba por los pueblos y por las aldeas, de acuerdo al Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 1 al 3, que aconteció que Jesús iba por todos los pueblos y aldeas proclamando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 apóstoles con él. También algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana y muchas más, que lo servían con sus propios recursos. María, llamada Magdalena, de la cual fue sanada de espíritus malignos, y se encontraba ella entre las varias mujeres que servían a Jesús y a los apóstoles con sus propios recursos económicos. El libro de Juan, capítulo 19, 25, nos habla también de María Magdalena. Cuando Jesucristo estaba crucificado, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena, mujer liberada de 7 demonios. Debemos de tomar en cuenta que la Biblia, cuando menciona el libro 7, no específicamente que está detallando un número, sino que está la palabra 7 implica algo completo, algo integrado. Y esta mujer fue liberada de propiamente varios demonios que estaban dentro de ella. Naturalmente, cuando el Evangelio de San Lucas nos habla de María Magdalena y nos habla de que fue liberada de 7 demonios, recordemos que en la época de Jesucristo, cuando una persona tenía epilepsia, cuando una persona tenía neurisma, cuando una persona tenía alguna enfermedad, las personas creían que era posesionada por un demonio. Así que no podemos
confirmar que María Magdalena totalmente era una mujer endemoniada. Probablemente ella tenía algunas enfermedades físicas y quizás alguna enfermedad mental, las cuales en aquel tiempo en que la medicina estaba en pañales, se podía expresar que era producto de un demonio, cuando en realidad era propiamente una enfermedad física o una enfermedad mental. Pero ahí estaba junto a la cruz María Magdalena. El Evangelio de Lucas 23, 55 y 56 nos dice que las mujeres que acompañaron a Jesús desde Galilea siguieron también a José de Arimatea para ver el sepulcro donde colocaban el cuerpo de Jesús cuando murió en la cruz. Luego de bajarlo, volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes para ungir el cuerpo de Jesucristo, como se acostumbraba a una persona que había muerto. Y entonces estas mujeres descansaron el sábado conforme al mandamiento. Estas mujeres acompañaban a Jesús para ponerlo en el sepulcro, entre los cuales estas mujeres estaba incluida naturalmente María Magdalena. El libro de Juan, en el capítulo 20, verso 1 y 2, nos dice que el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue la primera en ir al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada del sepulcro. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y a otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. María Magdalena fue la primera en ir al sepulcro y enterarse de que el cuerpo de Jesús no estaba en el sepulcro, en la tumba donde lo habían puesto. Continuó leyendo en Juan 20, verso 10 al 15. Los discípulos regresaron a su casa. ¿Pero qué hizo María? María Magdalena se quedó afuera llorando junto al sepulcro. El lloro de María Magdalena muestra tanto el amor que no sabía dónde había quedado el cuerpo de Jesucristo. Y mientras ella lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Por eso es que María Magdalena estaba llorando. Continúo leyendo el verso 14 al 18. Jesús estaba ahí y le dijo, estaba llorando fuera del sepulcro, pero Jesús ya fuera del sepulcro le dice a María Magdalena, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella pensó que era el que cuidaba el jardín. ¿Por qué? Porque Jesús, al dejar todos los lienzos con que envolvieron su cuerpo desnudo para sepultarlo, pues no tenía ropa. Y es muy posible que él buscó allí en el jardín donde estaba este sepulcro la ropa del jardinero. Así que sin duda se puso la ropa del jardinero y María, cuando estaba llorando afuera, no lo reconoció y él le pregunta, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién busca? Naturalmente ella, ver el aspecto de Jesús, quizás con la ropa del jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado a otro lugar, dime dónde lo has puesto y yo iré por él. Qué responsabilidad de María decir, yo voy por el cuerpo de Jesús donde quiera que se encuentre. Jesús entonces le dijo, María. Y al escuchar esta voz, reconoció el timbre de voz de Jesucristo y ella se volvió y exclamó y le dijo, Raboni o Raboní, que quiere decir mi maestro, tú eres mi maestro, le está diciendo. Jesús le dijo,
no me detengas en este momento más contigo, porque todavía no subo a mi Padre. Ve a mis hermanos. Es la comisión que Jesucristo le da. Ve como una mensajera y dile a mis hermanos, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, subo a mi Dios, que es Dios de ustedes. María fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba y les contaba lo que él le había dicho. Pero recordemos que la mujer era considerada en sus palabras, en su testimonio, no era muy creíble la mujer. Sin embargo, María fue a decir la buena noticia a los discípulos. Naturalmente, sabemos que esta mujer, María Magdalena, era una fiel seguidora de Jesús, donde quiera que él iba con los 12 apóstoles. Fue una mujer liberada de 7 demonios. En otras palabras, fue liberada de sus enfermedades físicas y mentales que la agobiaban. Dios, Jesucristo, la sanó. Viajó con Jesús, con sus discípulos y usó sus bienes. Se infiere que ella era una mujer rica que tenía bienes y de sus bienes, de su dinero, ella apoyaba los viajes, la comida, la estancia de Jesucristo y los apóstoles. Ella fue testigo de la crucifixión de Jesús, estuvo al pie de la cruz como un testimonio de su crucifixión. Fue también la primera persona en ver a Jesús resucitado y la primera en anunciar su resurrección maravillosa y gloriosa. Así que vemos que esta mujer amó profundamente a Jesús y se dice que fue líder ella de los apóstoles después de la ascensión de Jesús a los cielos, y que esta mujer viajó juntamente con Lázaro y sus hermanas a lo que hoy conocemos el país de Francia, para seguir hablando del testimonio que ella daba y las buenas nuevas de la resurrección de Jesucristo. La Biblia en ningún momento, en ningún versículo nos dice que ella era prostituta. Es una creencia errónea de lo que la Biblia no dice acerca de María Magdalena, porque fue una fiel seguidora de Jesús. Sí, Dios la sanó, la liberó de sus enfermedades físicas, mentales que tenía. Anduvo apoyando con su dinero los viajes, la comida, la atención de Jesús, sus discípulos, testigo de su crucifixión, pero también de la resurrección de Jesucristo, y pudo ser testigo para anunciar con plena convicción de la resurrección de Jesucristo, donde mostró profundo amor a Jesús, y se dice que fue posteriormente líder mensajera de los apóstoles. Esta es una historia de esta mujer que en aquel entonces se consideraba que la mujer tenía poco valor. Tenemos también otra historia acerca de Tomás. Ahora es Tomás el incrédulo, el que no es un fiel creyente. Sin embargo, cuando Jesucristo estaba predicando por las aldeas, por los pueblos, y lo acompañaba Tomás, Tomás apodado el gemelo, como nos dice Juan 11, verso 16, y Jesucristo dijo, tengo que regresar a Jerusalén. Pero es que si regresas a Jerusalén, al área de Judea, ahí te van a matar. Pero nadie podía quitar de la mente de Jesús tener que regresar a Judea. Así que viendo esto, Tomás entonces dijo, bueno, si Jesucristo forzosamente tiene que ir a Judea, vayamos también nosotros para morir con él. Vean qué decisión de Tomás, este apóstol. Nos dice Juan 11, 7 al 8 y verso 16, que Jesús les dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos
intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Entonces Tomás, apodado el gemelo, o Dídimo en griego, dijo a los otros discípulos: vayamos también con nosotros para morir con él. Él estaba dispuesto a ir con Jesús. Si a él lo iban a matar, que también nos maten a nosotros. Era la decisión de Tomás el apóstol. Continúo leyendo en Juan 20, 24 al 25. Tomás, el que apodaban el gemelo, era uno de los 12. Y cuando Jesús había resucitado, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús con ellos. Así que los demás discípulos le dijeron: ya hemos visto al Señor. Tomás, ya vimos al Señor. Y él les dijo: si no veo la marca de los clavos en sus manos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, yo no voy a creer. ¿Por qué? Porque anteriormente habían estado y suscitado varios mesías, entre comillas, dentro del pueblo judío, que pensaban liberar al pueblo de judío, liberarlo de la esclavitud o del dominio que tenía el imperio romano sobre ellos. Así que Tomás ya estaba propiamente desahuciado de tantos mesías que habían venido anteriormente y que morían crucificados o los mataban, y ahí se acababa todo. Así es de que él pensó: bueno, ya Jesús mientras vivía parecía que iba a ser el verdadero Mesías, sin embargo, lo mataron, fue crucificado, está sepultado, todos somos testigos de ello. Así es de que ahora los apóstoles le dicen: cuando él no estaba, llegó Jesús, lo vieron los apóstoles, pero él no estaba reunido con ellos. ¿Por qué? Quizás se decepcionó, ya no quería, quizás no tiene caso reunirme nuevamente con los discípulos porque ya todo se acabó. Sin embargo, ellos le dijeron: hemos visto al Señor. Y él dijo: pues yo no creo, ya no quiero hacerme falsas ilusiones, así de que no creo hasta que no vea las marcas de los clavos en sus manos y pueda meter mi dedo donde lo horadaron en sus manos y pueda meter mi mano también en su costado que hirieron. Así era un incrédulo. Sin embargo, nos dice el verso 26 y 27 del verso 20, que una semana más tarde estaban nuevamente los discípulos reunidos en la casa y Tomás ahora sí estaba con ellos. Ahora regresó después de una semana no estar reunidos con ellos. Bueno, pensó: pues no tengo a dónde ir, voy a regresar nuevamente con mis compañeros. Las puertas estaban cerradas por temor a los judíos y Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó: la paz sea con ustedes. E inmediatamente Jesús lo primero que hizo fue dirigirse a Tomás y le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Entonces Tomás exclamó, nos dice el verso 28-29, Tomás exclamó al verlo a Jesús y poder comprobar que era el que había sido crucificado, exclamó y dio una declaración teológica fundamental que muchas iglesias aún no tienen, y que Tomás lo reconoció dando esta declaración teológica: Señor mío y Dios mío. En otras palabras, tú eres Dios. Ahora te reconozco como mi Señor, como mi Rey, y también sé, ahora estoy convencido que eres verdaderamente Dios, que eres el verdadero Mesías. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creyeron. Y aquí se encuentran los cristianos que hemos creído en el sacrificio de Jesucristo, que no lo vimos, que no vimos su resurrección y sin embargo
seguimos creyendo en él. Podemos resumir que Tomás fue testigo de los milagros de Jesús cuando él andaba con Jesús. Estuvo en un momento dispuesto a morir con Jesús, dar su vida juntamente con él. Fue un creyente fiel mientras Jesús vivía. Fue también lastimosamente testigo de la muerte de Jesús. Fue incrédulo de que hubiera resucitado. No creyó a los demás apóstoles. Sin embargo, al ver a Jesús resucitado, creyó y reconoció lo más grande que podía reconocer en aquella época, que Jesús era Dios, que era el enviado de Dios. Se dice, de acuerdo con la tradición, que Tomás viajó a la India proclamando todo las buenas nuevas de Jesucristo, de su muerte y resurrección, y se dice que en la India Tomás fue asesinado, ahí perdió la vida. Una historia más que nos menciona la Biblia acerca de un incrédulo. Vayamos a la última historia de Simón Pedro. ¿Quién fue Simón Pedro o Cefas, como se dice también en griego? ¿Quién era Simón Pedro? Pedro, de la palabra griega Petro, que significa roca. Cefas, que significa también roca fuerte, estable, firme. ¿Quién era Pedro? Era un pescador, estaba casado, tenía hijos, vivía con su suegra en Capernaum y finalmente, después de su vida, murió crucificado por órdenes del emperador Nerón y murió crucificado al condenar el emperador Nerón a la crucifixión. Él no quiso morir como murió nuestro Señor Jesucristo, porque no se sintió digno de morir como él y pidió que lo crucificaran cabeza abajo, con la cabeza hacia el suelo. Hablemos un poquito de lo que nos dice la Biblia para que conozcamos un poquito del carácter y la personalidad de Pedro. En Mateo 14, 28 al 30, respondiendo Pedro le dijo al Señor, si tú eres, manda que vaya a ti sobre las aguas. Cuando vio a Jesucristo caminar sobre el mar, le dijo, si tú eres, ordena que yo también vaya a ti. Y él le dijo, pues ven. Y descendiendo Pedro de la barca, valor para arrojarse de la barca, fe en ese momento para arrojarse de la barca, que podía caminar sobre las aguas, porque Jesús le había dicho que fuera y que podía hacerlo. Y fue así hacia Jesús. Pero en el camino, viendo la fuerza del viento, las olas, Pedro tuvo miedo, se acobardó y pensó a hundirse y gritó diciendo, Señor, sálvame. En ese momento, la fe grande que tuvo Pedro al brincar de la barca hacia el mar y caminar sobre el mar, falló, disminuyó su fe, fracasó. Fue un altibajo que tuvo Pedro en su fe sobre el Señor. Esta es la vida de Pedro. Tuvo que pedir la ayuda del Señor para poder, como él consideró, salvar su vida. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, también nos da otro aspecto de la personalidad de Pedro en el verso 15 y 17. Las personas decían que Jesucristo era pues un profeta, que era quizás Juan el Bautista, que era Elías. Y Jesucristo les dice a sus apóstoles, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, como su nombre significa,
edificaré yo mi iglesia. Promesa de Jesucristo a este hombre que tenía una fe en un momento muy grande y al poco esa fe se debilitaba. Las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Pedro reconoció que Cristo era el ungido, el enviado de Dios, que era Dios tomando forma humana. Y por eso Jesucristo le dijo, bueno, yo voy a edificar sobre esta roca, porque tú eres una roca, edificaré mi iglesia. Qué aspecto tan formidable de Pedro, el poder reconocer ante todos los discípulos que se quedaron callados, reconocer que Cristo era el Hijo del Dios viviente. En el capítulo 16 de Mateo, el verso 21 al 23, dice también otro aspecto de la vida de Pedro. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho sufrimiento, muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, pero resucitar al tercer día. ¿Y qué hizo Pedro? Tomándolo aparte, ven Señor, por favor, comenzó a reprenderlo. Tuvo la osadía de reprender a Jesús y decirle, no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontezca que vuelvas tú a Jerusalén, porque te van a matar. Pero volviéndose Cristo a Pedro le dijo, estás hablando como Satanás, me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Un aspecto de osadía de parte de Pedro sin comprender los planes de Dios que tenía de que Jesucristo fuera a Jerusalén y fuera muerto, crucificado para toda la humanidad. Otra ocasión en la vida de Pedro nos dice Juan 13, 4 al 10, cuando Jesús se levanta de la mesa, se quita el manto y se ató una toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente, comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba a la cintura. Todo transcurría muy bien cuando Jesús estaba lavando los pies de los apóstoles, pero cuando llegó a Simón Pedro, este le dice, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. No, protestó Pedro, jamás me lavarás tú los pies. Y Jesucristo le dijo, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro reacciona y le dice, Señor, no solo los pies, también lava mis manos y la cabeza. El que ya se haya bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Así que Pedro ahora no quiere recibir el servicio que está dando Jesucristo de lavar los pies, porque esta acción correspondía solamente a un esclavo, porque el maestro se está rebajando para darnos este servicio de lavarnos los pies. Así es que él se opuso, pero Jesucristo también firmemente le dijo, si no te los lavo, si no tienes tú la humildad de que yo te pueda servir, no tendrás parte conmigo. ¿Qué actos, qué situaciones se le presentaron al apóstol Pedro? En Mateo 26, 31 al 35, otra faceta de Pedro. Esa noche les dijo Jesús, cuando iba a ser entregado, iba a ser traicionado, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea.
Respondió Pedro y le dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Pedro, muy confiado en su poder, en su voluntad, en su fe, en su valor, en sí mismo, confiando en él, que él no le iba a fallar. Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús le dijo: te aseguro que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Hasta cierto punto, algo de soberbia espiritual tenía Pedro, porque yo jamás voy a negar al maestro. Yo tengo la fe, tengo el valor, y aunque todos lo nieguen, yo jamás lo voy a negar. Es más, si tengo que morir con él, voy a morir, pero jamás te negaré. Y los demás discípulos hicieron lo mismo, se unieron a lo que dijo Pedro. ¿Qué hizo cuando llegan a prender a Jesús en esa noche? Los soldados romanos le traicionan a Judas, y entonces Pedro, viendo que se van a llevar al maestro prisionero, nos dice Juan 18, verso 10 y 11, Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y, queriendo defender que no se llevaran a su maestro, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pedro era de armas tomar. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dice a Pedro: guarda tu espada en su funda. La copa que mi padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Pedro no lo comprendía, pero él estaba dispuesto en ese momento a defender a capa y espada, defender a su maestro. Sin embargo, en el transcurso de la noche, cuando toman prisionero a Jesucristo y Pedro se aleja de él propiamente, nos dice Mateo 26, 69 al 74, que mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio, una criada se le acercó, una criada, y le dijo: tú también estabas con Jesús de Galilea. Pero él, ¿qué hizo? Lo negó delante de todos diciendo: no sé de qué me estás hablando. Allí vemos a un hombre cobarde teniendo miedo. No sé de qué me estás hablando. No vayas a involucrar con el que llevan prisionero. Luego salió a la puerta donde estaba otra criada, lo vio y dijo a los que estaban ahí: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles: a ese hombre ni siquiera lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí, le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento que tienes, eres de Galilea. Y comenzó a echar maldiciones sobre él. Les juro, no, a ese hombre ni siquiera lo conozco. Su orgullo, su vanidad espiritual que tenía, su fe que supuestamente era tan grande, en ese instante se derrumbó. Y en ese instante, después de haber negado a Jesucristo 3 veces, cantó un gallo. Pedro se acordó entonces, nos dice Mateo 26, 75, de lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente, considerando lo que Cristo le había dicho y lo que él había hecho. Por último, encontramos en Juan 21, 1 y verso 4 al 7, Jesús resucitado aparece otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberias. Al despuntar el alba, Jesús estaba de pie a la orilla del lago, pero los discípulos no sabían que era él. Amigos, ¿pescaron algo?, preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Entonces Jesús le dice: tiren la red a la derecha de la barca. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que no podían sacar la red. El discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que se trataba del Señor,
se puso la ropa que se había quitado para trabajar y se tiró al agua. ¿Por qué se tiró al agua? Quizás no querían que lo viera el Señor, sabía lo que él había hecho. Sin embargo, Jesucristo en la orilla del lago, nos dice el verso 12 al 14 de Juan 21, les dijo, vengan a desayunar. Les dijo Jesús, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque en el fondo sabían que era el Señor. Y Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio a ellos y también les dio el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús aparecía a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, dice el verso 15 al 17, Jesús le preguntó a Simón Pedro, ahora se dirige directamente a Pedro, el que le había negado, el que lloró amargamente, y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Sientes amor ágape hacia mí? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Pedro contestó, sí, Señor, tú sabes que yo siento filio, te quiero. Pero Jesús le había dicho, ¿me amas con amor ágape? Él le dijo, te amo con amor filia. Sí, Señor, tú sabes que te quiero con amor de amigo, con amor de familia. Jesucristo le dice, apacienta mis corderitos. Le está dando una misión a él en su iglesia a pesar de las negaciones que él hizo de él. No le está refiriendo a sus negaciones, no le está reclamando, sino ahora le dice, apacienta mis corderitos. Y le dijo Jesús y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, de Jonás, los nombres equivalentes, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida entonces mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ahora, después de que Jesús le dijo dos veces, ¿sientes ágape, amor de Dios por mí? Siempre le contestó Pedro, sí, Señor, yo siento amor, filia, de amigos, de familia por ti. Y entonces ahora Jesucristo cambia su pregunta y le dice, ¿me quieres? ¿Sientes entonces amor, filia? Es decir, amistad de un buen amigo, de un buen familiar. Y a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces le dijo Jesucristo, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Es decir, no te he desechado a pesar de todo lo que ha pasado en tu vida y tus fracasos y tus caídas. Quiero que seas, él dijo, vas a ser la roca sobre la cual edificaré mi iglesia. Apacienta mis corderitos, cuida de ellas, cuida de mis ovejas. Y vemos que posteriormente, después de su resurrección y ascensión a los cielos, Pedro fuertemente y con valor hablaba acerca de Jesucristo en el libro de Hechos 5, 28 al 30. El concilio de Jerusalén les había prohibido terminantemente enseñar en el nombre de Jesús. Sin embargo, dicen los gobernantes de Jerusalén, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa que nosotros tuvimos de la muerte de Jesús. Y Pedro, con mucho valor ante los gobernantes de Jerusalén, les dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondió Pedro y los demás apóstoles, el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quienes ustedes mataron colgándolo de un madero. Ustedes gritaron, crucifícale. Ustedes lo mataron. Qué valor para poderles decir a los gobernantes de Jerusalén que ellos habían matado al que había resucitado. A ellos lo habían colgado de un madero. Aquí encontramos
en la vida de Pedro, que en momentos fue valiente, en otros momentos y minutos de su vida fue un cobarde. Era colérico, era audaz, era impulsivo, pero también era compasivo. Era sagaz también, pero a veces era torpe, queriendo reprender al maestro. ¿Qué podemos aprender de la vida de Pedro? Que tuvo el valor para caminar sobre el mar, aunque fracasó en parte. Reconoció a Jesús como el Mesías. Se atrevió, se osó a reprender a Jesús. No entendió por qué Jesús lavó sus pies. Dijo que jamás abandonaría a Jesús. Sacó en un momento su espada para defender a Jesús. Negó a Jesús, pero lloró amargamente por esas 3 negaciones. Desayunó con Jesús resucitado. Dijo 3 veces que sí amaba a Jesús. Y posteriormente, después de ser librado de la cárcel, audazmente enseñaba en el templo. Posteriormente, después de la ascensión de Jesucristo al cielo. Y la tradición nos dice que Pedro murió crucificado con la cabeza hacia el suelo porque no se sentía digno de morir crucificado como murió su maestro. Así tenemos que Dios tomó un puñado de polvo de tierra, tomó un puñado de seres humanos que tenían defectos, que no valía nada, que sencillamente los seres humanos somos polvo, un puñado de polvo terrestre. Y sin embargo, Dios sopló en ellos una nueva vida. Juan 20, 19 al 22 nos dice que al atardecer de aquel primer día de la semana, cuando resucitó Jesucristo, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada por miedo a los judíos. Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Luego les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Jesús les dijo otra vez, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envié a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Esto es semejante a lo que hizo en un principio de la creación cuando dio forma al ser humano. Tomó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Ahora Cristo está tomando seres humanos, está tomando puñados de tierra que somos cada uno de nosotros, los toma y sopla sobre ellos, envía su Espíritu Santo y encontramos que una mujer sin valor como fue María Magdalena o un incrédulo totalmente como fue Tomás el Dídimo o un hombre cobarde y lleno de miedo como Pedro, el espíritu, el aliento que Dios sopló en ellos, los hizo convertirlos a María Magdalena en una mensajera de buenas nuevas. Al que no creía propiamente en Jesús, ni en su resurrección, ni en el poder, proclamó, ahora proclama que Jesús es Dios. Y aquel hombre, Pedro, que en una ocasión sintió miedo, ahora proclamaba con valor la muerte y la resurrección de Jesucristo para perdón de los pecados. Se convirtió Pedro en roca de la iglesia. Aquí vemos en la vida de estos 3 personajes cómo Dios tomó este puñado de seres humanos y los convierte, los cambia, les da valor, los transforma. A la mujer que no tenía valor, la hace una mujer llena de valor y mensajera de las buenas nuevas. Aquel que era incrédulo, que no creía, lo convierte en un proclamador de la declaración más grande teológica que tenemos, que Jesús es Dios, era Dios con nosotros. Y tenemos también a ese Pedro que tenía miedo, a ese Pedro que falló en ocasiones con fe, ahora se convierte y Jesús lo acepta que sea la roca fundamental de su iglesia.
Como vemos, Dios toma un puñado de tierra, como somos cada uno de nosotros, y le da el valor más grande, porque Él es Dios y es poderoso para transformar la vida de los seres humanos a través del Espíritu Santo. Oremos para terminar este mensaje. Padre Santo y bueno, sabemos que ninguno de nosotros tiene valor como un ser humano físico. Fuimos formados del polvo de la tierra y un día volveremos al polvo de la tierra. Pero mientras tanto, en tus manos, este polvo, esta tierra que somos nosotros en tus manos, tú la puedes transformar en algo verdaderamente valioso y útil para tu obra. Permite, Padre Santo, que tu Espíritu Santo transforme nuestra vida de tal manera que sea para gloria tuya, que sea para los propósitos que tú tienes destinado para los seres humanos. Gracias, Señor, porque aprendemos que tú no desechaste a ninguno de estos seres humanos con sus fracasos, con sus falta, debilidad de fe. No los desechaste, sino al contrario, los transformaste, haciendo que ellos fueran hombres de fe, hombres valiosos en tu obra y que tuvieran el valor siempre de seguir adelante. Danos ese valor para seguir adelante en los tiempos difíciles y permite que tengamos el valor de seguir, Señor, creyendo sin fallar en jamás en nuestra fe, sabiendo, Señor, que en los momentos de duda tú estarás para ayudarnos y para salvarnos, para darnos la mano, como se la diste a Pedro cuando se hundía en el mar. Gracias, Señor, porque como diste a Magdalena el valor de ser una mensajera de tus buenas nuevas, también, Señor, valoras la vida de cada uno de nosotros porque nos has llamado para ser portadores de esas buenas nuevas. Te damos gracias, Señor, por este llamamiento que nos has hecho y pedimos, Señor, que tu presencia siempre esté con nosotros, transformando día a día nuestra vida para honra y gloria tuya. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos. Amén y amén.